Pues, a ver, cuando hablamos del Internet de las cosas, lo mejor, lo principal es hablar de una ciudad conectada. A mí cuando me hablan de Internet de las cosas, siempre me viene a la cabeza pues, bueno, una ciudad, que sería en esta infografía, llena de, vamos a llamarlo, oportunidades, ¿no? Aquí podéis ver que hay desastres naturales, como puede haber pues, un incendio, una central nuclear, el tráfico, problemas con el tema de la agricultura. Todos estos problemas, vamos a llamarlos así, se convierten en oportunidades de ser monitorizados y a través de dispositivos que se puedan conectar de manera inalámbrica y que puedan avisar en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de incendios forestales, donde, por ejemplo, habrá dispositivos con monitorización de temperatura, monitorización de CO, CO2, monitorización de humedad, que te va a permitir crear estas alertas para que los bomberos o los agentes forestales pues puedan ir lo antes posible a sofocar el incendio, ¿no? A ir al conato de incendio. El Internet de las cosas, yo siempre lo digo, está aquí para poder monitorizar, para poder, vamos a llamarlo, solucionar este tipo de problemas en tiempo real, pero los problemas no desaparecen. Es decir, tristemente, actualmente hay incendios forestales y va a seguir habiendo incendios forestales. La oportunidad que nos brinda el Internet de las cosas es poder monitorizarlo y poder actuar lo antes posible en cuanto se detecten este tipo de conazos de incendios. Hablo del tema de incendios forestales, pero lógicamente esto es transversal para el resto de oportunidades que se ven en la imagen. ¿Vale? Para ello, ¿qué dispositivos vamos a encontrar de Internet de las cosas en el mercado? Pues vamos a tener dispositivos como los del centro, ¿vale? Son dispositivos que se llaman OEM, ¿vale? Son dispositivos que van a ir integrados dentro de carcasas, dentro de, pues, esto es como si fueran las tripas del móvil, por ejemplo. Luego vamos a tener dispositivos ya encapsulados, listos para poder instalar, listos para poder ser completamente autónomos, que se puedan recargar a través de paneles solares, que se puedan conectar a farolas, que se puedan conectar directamente a las fuentes de corriente de 220, conectar. David. Un campo, en un lago también, o sea, se puede ser en cualquier en cualquier situación, pues que puedan ser monitorizados a través, que puedan enviar la información a un centro, en este caso sería este dispositivo, un centro de procesamiento que va a poder almacenar todos esos datos y poder reenviarlos a la nube para su posterior análisis y su posterior procesamiento de datos. Con lo cual, cuando hablamos del Internet de las cosas, tenemos que tener en cuenta siempre tres pilares: sensores, conectividad y el cloud, ¿vale? La intención con el disponer de un dispositivo de IoT, el dispositivo que puedas encontrar que te permita conectar cuantos más sensores mejor, el poder utilizar cualquier tipo de comunicación inalámbrica y enviarlo a cualquier plataforma cloud, va a ser el dispositivo pues, con más transversal, más horizontal que puedas encontrar. Claro, cuando hablamos de sensóricas, pues tendremos situaciones, como veremos a continuación, tanto de smart water, de agricultura, pues para medir cultivos, medio ambiente, pues para medir la polución de las ciudades, parking, etc. Conectividades,
actualmente pues conocemos lógicamente en casa, tenemos Bluetooth, tenemos Wi-Fi, tenemos 4G, lógicamente en el móvil y algunos hasta ya 5G. Y hay otros protocolos de comunicaciones no tan extendidos o no tan conocidos por el público en general, pero sí que están pensados principalmente para poder conectar estos dispositivos inteligentes. Porque realmente estos dispositivos pues lo que van a enviar son pequeños datos que no necesitan un gran ancho de banda, no necesitan una conectividad 4G, por ejemplo, ¿vale? Para poder descargar un vídeo de YouTube o ver en streaming un vídeo de YouTube, sino solamente vas a necesitar una pequeña parte de ese embudo, ¿no? Para poder enviar esos datos. Entonces, existen conectividades como LoRaWAN o Sigfox, que hablaremos más detenidamente más adelante, que te van a permitir conectar dispositivos a una gran distancia. Estamos hablando que, de hecho, hemos hecho conexiones de 80 kilómetros yendo del Moncayo a Zaragoza utilizando dispositivos de LoRaWAN para enviar pequeñas tramas, ¿no? de cómo pues, temperatura, humedad, de lo que había en el entorno allí mientras se subía al Moncayo. Y el tercer pilar, y no menos importante, es la plataforma cloud. Es decir, tenemos sensores, tenemos la vía por la que se van a enviar todos esos datos que van recibiendo los sensores y hay que enviarlos a algún sitio. Pues, o bien tenemos un servidor, un ordenador, donde van a irse almacenando todos los datos, o bien es posible ahora con todo lo que se conoce aquí como la nube, ¿vale? Todos esos servicios que ofrecen Internet a través de la nube, de poder tener todos esos datos disponibles a un solo golpe de clic, sin necesidad de que estén alojados localmente en tu propio ordenador. Por eso han aparecido pues con nubes como la de Microsoft Azure o Amazon Web Services o ThingWorks, que son nubes especialistas para manejar este tipo de información del Internet de las cosas. En estas nubes vas a poder recopilar toda esa información que se recibe de parte de los sensores y vas a poder hacer analítica pues, a través de add-ons, de widgets que tendrás en ese panel de control que tú vas a poder customizar en algunos casos, o incluso habrá empresas que tendrán su propia nube y que ya te mostrarán una solución final de cómo vas a ver esos datos. ¿Vale? Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, si se me ha entendido bien todo lo que he querido transmitir de los tres pilares, porque a continuación lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación va a ser un mix, ¿vale? A explicar un poquito más en detalle pues conceptos de cada uno de los pilares y cómo se mezclan, cómo se entrelazan cada uno de estos pilares para dar forma a la solución del Internet de las cosas. Entonces, si tenéis alguna pregunta ahora mismo de todo lo que acabo de comentar, la podéis hacer directamente a través de chat, Marta, lo que veáis. ¿Vale? Una de las preguntas que cuando hago el curso presencial siempre hago ahora mismo es ¿quién de vosotros está utilizando Internet de las cosas? No sé si alguien se anima o, mejor dicho, el que crea que no está utilizando ahora mismo Internet de las cosas puede escribir en el chat, por ejemplo, para saber cuánta gente piensa que no está actualmente utilizando Internet de las cosas en su día a día. Yo creo que pensamos que ninguno. A ver, que por aquí hay una pregunta y una respuesta. Dicen todo el tiempo. Ay, no lo he visto. En preguntas y respuestas.
En otro apartado, es que hay Vale. está el chat y está preguntas y Vale, respuestas. vale, vale, vale. Sí, perdón. Vale, vale. Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo lo estamos utilizando. ¿Hay alguien que piensa que no utiliza Internet de las cosas? Claro, esta pregunta, ya la autorrespondo, ¿vale? Esta pregunta la hacía pues, hace 2 años, ¿no? Cuando impartía pues, algunos cursos, incluso hasta en universidades. O sea, ya no solamente público en general, sino hasta universidades de teleco o de informática. Y me sorprendía porque, a ver, un momento, perdona, que a mí lo que me da miedo es que dependamos tanto de la tecnología que nos volvamos totalmente indefensos. Esa es otra de las peculiaridades. Es el tema de la privacidad, el ver el tema de seguridad, eso es otro tema que habrá que tratar, eso lógicamente. Vale. En cuanto a lo que os comentaba de que si estamos ahora mismo utilizando Internet de las cosas, como dice José, todo el tiempo. Todo el tiempo es ahora mismo 99,9% de la gente está utilizando un smartphone. El smartphone propiamente ya tiene sensores, ya tiene un sensor táctil en la pantalla que te indica que conoce exactamente qué parte de la pantalla estás tocando. Con lo cual, ahí ya tienes la parte de sensórica, luego tienes la parte de conectividad. Lógicamente, el móvil tiene 4G, además de otras conectividades que puede enviar la información de lo que tú le estás diciendo en pantalla, pues por ejemplo cuando escribes en Facebook o cuando le das a me gusta o retuiteas en Twitter, ¿no? Toda esa acción es que el sensor de la pantalla táctil lo coge, a través de conectividad de 4G lo envía y lo envía, pues en este caso, o bien a la nube de Facebook o bien a la nube de Twitter, ¿vale? En aspectos generales, ¿vale? Estos 3 pilares realmente es el Internet de las cosas, ¿vale? O sea que todo el mundo a día de hoy, en mayor o menor medida, está utilizando Internet de las cosas. José también comenta que en términos generales, en estos 3 aspectos, donde la inversión es más alta. A ver, hay inversiones que vamos a llamar unitarias, ¿vale? O fijas, ¿vale? Y luego las inversiones variables. Las inversiones fijas pues van a estar principalmente en los sensores, ¿vale? Y también en algunos tipos de sensores, como veremos más adelante, ¿vale? Pero la parte de sensores es la inversión más fija inicialmente, ¿vale? Y luego tendremos la parte recurrente, que será la parte de conectividad, por esos bonos que tendrás que pagar pues, de conectividad en el fee mensual que tienes que pagar a las compañías de teléfono pues, para poder enviar los datos, ¿vale? Para poder utilizar esos canales. Y luego también tenemos la parte del cloud, es el poder acceder al cloud también tiene un coste, pues puede ser mensual o anual, pero va a ser un coste recurrente. En términos generales, pues claro, a priori, la inversión inicial donde vas a gastar más dinero, lógicamente, es en la parte de hardware, en la parte de sensórica, ¿vale? Pero es algo que luego ya se va a diluir. Ya lo que vamos a tener que tener asignado para una recurrencia van a ser los fees de conectividad y de cloud, ¿vale? Y luego ya depende también de qué tipo de cloud, de qué tipo de solución queramos ofrecer o queramos utilizar. En este caso, pues, si es una cloud básica donde tú mismo tienes la capacidad de crear tu propio panel, o si vas a utilizar una cloud que ya está diseñada por otra empresa, pues lógicamente ahí estará también esas diferencias de precio en la parte de cloud, ¿vale? Todo esto, ya os comento, os vamos a continuar porque van a ir saliendo a través de la presentación. En nuestro caso, en Livelium, pues claro, nosotros somos una empresa de hardware principalmente. Entonces, por un lado tenemos la parte de sensórica, ¿vale? Que igual ofrecemos pues, unas librerías. Nuestra sensórica es como si compras una caja y está vacía y tú la tienes que llenar y la vas a llenar como tú quieras.
Es decir, te ofrecemos los sensores, ofrecemos la conectividad, pero tú pasas a ser el dueño de decirle a la casita cómo tiene que interactuar. Entonces, para ello, pues hay una serie de instrucciones, hay una serie de librerías que se les llama para poder programar el dispositivo, el sensor, como tú quieras. ¿Dónde lo vas a enviar? Pues en este caso, pues o bien lo puedes enviar a un gateway, a cajita blanca, ¿no? Que va a recopilar toda esa información de manera local, o lo va a poder enviar también a la nube, ¿vale? Para un posterior análisis, ¿vale? Libelium hasta el año pasado realmente nos centrábamos principalmente en las tres primeras partes de esta cadena de valor, y a partir de este año pasado ya empezamos con servicios en la nube, y actualmente estamos ya ofreciendo toda la cadena de valor. De hecho, bueno, claro, hemos incluido pues más dispositivos al catálogo que ya te ofrecen no solamente una parte, sino ya toda la solución completa, tanto de hardware como de software, ¿vale? En las soluciones o en los proyectos donde solamente podemos ir con la parte de hardware, pues nos servimos de partners, que son los que van a ofrecer la parte de software, la parte de solución final para el cliente final, para que puedan tener los datos en la nube y puedan ser analizados, como veremos a continuación, ¿vale? Así, pues bueno, vamos a hablar de casos. Vamos a tener casos, por ejemplo, en el puerto de Gdańsk, en Polonia, que, por ejemplo, vamos a monitorizar lo que es el medio ambiente, ¿vale? La polución de tener tantos barcos en el puerto, pues cómo afecta a la ciudad, ¿no? El tener el puerto tan cerca de la ciudad. Pues para eso, cuando tratemos el tema, pues veremos que hay sensórica, que hay comunicación, utilizaban 4G, si no recuerdo mal, y habrá un panel, un cloud, donde se podrá monitorizar todos esos datos. Para medir la eficiencia del coche eléctrico, pues también utilizan un Smart Parking, que es un dispositivo que te dice si está el coche o no aparcado en un slot. Y esto, pues como veréis más adelante, está integrado con un dispositivo que te permite saber cuando vas a un centro comercial que tienen gestión de recarga de coches eléctricos, pues cuando tu coche ya está completamente cargado y puedes ir a recogerlo. Luego, hablando del tema de movilidad, pues aquí en la Torre del Agua, en Zaragoza, pues teníamos a través de un modelo de escaneo a través de Mac con Wi-Fi, con Bluetooth, pues ver exactamente pues cómo se distribuía la gente en la expo, ver qué patrones de movimiento tenían, cuánto tiempo, qué tiempo de estancia tenían en el parque, etcétera. De la misma manera, también aquí en Aragón, en Fraga y en Alfamén, pues a través de EFOR, el grupo Integra, y su plataforma Agrotech, que es una plataforma especializada para agricultura, que ofrece también Ibercaja a sus clientes, pues monitorizan, ellos ofrecen la capa de visualización de diferentes cultivos. En este caso hablaremos del viñedo, entonces tendríamos la parte de sensórica de agricultura, especializada en agricultura, la parte de conectividad a través de 4G, y en este caso la parte de cloud sería a través de Microsoft Azure, que es la nube que utiliza Agrotech, con el panel, panel de Grupo Integra que se llama Agrotech. Y también, pues bueno, otra de las verticales que se pueden, de otros proyectos en los que vamos a ver en esta sesión, es para piscifactorías, cómo controlar el nivel, la calidad del agua en piscifactorías para poder evitar esas muertes de los peces. Normalmente, ya lo trataremos más adelante, pero bueno, para que sepáis un poquito, en las piscifactorías, en este caso la de Irán, estaban en torno a las muertes de los peces, estaban en torno a un 40-50%, y pues bueno, si controlaban el agua, pudieron reducir esas muertes a un 28%, con lo cual todo se traduce lógicamente en un retorno de inversión pues
muy alto. Hablando del primer pilar, pues estaríamos hablando de la parte sensórica. Como os he comentado, tenemos que hay diversos verticales, diversas soluciones, diversos casos de estudio, como son los que he comentado brevemente ahora mismo, ¿vale? Teníamos de agricultura, tenemos de parking, de environment, ¿vale? Entonces vamos a ir ahora dándoos esa píldora de sabiduría, vamos a llamarlo así, sobre qué cosas hay que tener en cuenta cuando se realiza un proyecto, ¿vale? Y qué cosas hay que tener en cuenta en la parte de sensórica, ¿vale? Por ejemplo, hemos hablado del tema de las piscifactorías, ¿vale? Aquí hay otra piscifactoría que era en Vietnam, ¿vale? También lo mismo, o sea, las piscifactorías vienen a ser más o menos lo mismo, o sea, tienen alrededor del 40-50% de las muertes por amonio, por las heces de los peces, suele provocar que el 40-50% de las crías pues se vea afectada y muera, ¿vale? Por lo que se traduce lógicamente en una pérdida bastante grande de importe de la inversión. Monitorizando los niveles de amonio, de nitritos y nitratos, pues pudieron salvar un 12% de las muertes, con lo cual se tradujo en que bajaron al 28%. ¿Vale? Claro, esto hay que tener en cuenta. Smart Water, estamos hablando de sensores de agua que necesitan ser recalibrados. Hay que tener en cuenta que estos sensores de agua que se trabajaban, ¿vale? Pues eran los primeros que habíamos integrado nosotros, eran sensores de membrana. No sé si alguno de vosotros tenéis un acuario, pero son los típicos que tú calibras con unos botes de calibración, luego vas, mides y ese dato es fidedigno, ¿vale? Porque está lógicamente recién calibrado el sensor. Pero claro, esta calibración que se realiza pues, tiene una vida útil que normalmente suele ser de pocos días, ¿vale? Dependiendo también de qué parámetros estés midiendo. Si estamos hablando de parámetros físicos, que son pues, el pH, conductividad, etcétera, pues igual te miden pues, a 3 o 4 días, ¿vale? Con la misma calibración, ¿vale? Podrías dejarlos allí los sensores y podrías estar midiendo más o menos con una precisión durante 3 días. Pero si hablamos ya de sensores de iones, pues del ion de amonio o los nitritos o nitratos, realmente el fabricante lo que te dice si estás utilizando sensores de membrana es calibras, mides y ese es el dato, porque si lo sigues dejando en el agua, pues en unas pocas horas ya no te va a servir. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, si estamos hablando de piscifactorías controladas, que hay un servicio de mantenimiento y demás, pues bueno, aún puedes utilizar este tipo de sensores para que el personal de mantenimiento pueda limpiarlos y pueda calibrarlos pues cada día. Pero si no, pues eso ya no es un Smart Water. Eso, o sea, lo mismo te da hacerlo de manera remota que hacerlo manualmente y metiendo los datos en un sistema. Con lo cual, si la recalibración tiene que ser diaria, difícilmente podemos llamar a esto una solución Smart. Entonces, para ello, pues claro, a lo largo de los años recibiendo feedback de esto, pues haciendo ya nuevas investigaciones y demás, ya sale a mercado este tipo de sensores que, como podéis ver, ya no son de membrana, ¿vale? O sea, son metálicos y son ópticos. Este tipo de sensores, en la calibración, hay que seguir haciendo, pero es ya cada 3 o 4 meses, con lo cual ahora mismo sí que ya se puede hablar de Smart Water. Por eso es muy importante porque se abren muchas licitaciones del público en el cual te piden diversos parámetros de agua en algunos casos, como pH, conductividad, etcétera. Y claro, hay muchos que van a precio utilizando o proporcionando soluciones basadas en sensórica de membrana. Y claro, si es para monitorizar lo que os digo, pues
en un tanque que hay personal de mantenimiento y se puede estar atento, bien. Pero claro, si son monitorizaciones en ríos o en lagos, no va a haber dificultad incluso hasta en el Ebro. Nos habían comentado de poder hacer alguna instalación en alguna y demás, pero claro, en algún sitio que es difícil acceder, con lo cual vale, pues, vas a poder hacer ocasionalmente, ¿vale? Pero no va a ser todos los días a monitorizar o a limpiar, ¿vale? Espero que esto pues, os sirva un poquito pues, para comprender, sobre todo en la parte de Smart Water. En cuanto a la parte de agricultura, aquí lo que podemos ver es una solución en la cual pues, vemos una solución completa de invernaderos, donde se va a poder monitorizar, por un lado, la calidad del agua del lago, por el cual luego posteriormente se va a regar. Se va a poder monitorizar también el nivel del tanque donde tú has guardado lo que son el agua, la recuperación del agua, ¿vale? Para su posterior irrigación. Y luego, por otro lado, tenemos sensórica, ya propiamente de agricultura, pero claro, una es de interior, una es de pues, agricultura de precisión para invernaderos y otra, pues, agricultura pues, al aire libre. ¿Vale? Claro, las de aire libre tendrán que ir con paneles solares. Aquí al aire libre podrás poner una estación meteorológica que te diga también la intensidad del viento, la dirección del viento, etcétera. En las que son dentro del invernadero, pues depende de cultivos, pues vas a necesitar una serie de sensórica u otra. Entonces, aquí es donde va el quid de la cuestión. Hay que ver qué tipo de sensores necesitas para agricultura de precisión. Porque, lógicamente, hay un gran rango de sensores en cuanto a agricultura y, lógicamente, hay sensores que te van a poder servir para ciertos cultivos y otros que no. Para cultivos de agricultura de precisión, pues claro, son cultivos muy especiales que vas a necesitar que el dato sea completamente fidedigno para no perder el cultivo, para que en un momento dado te dé la información de si hay una enfermedad que esté afectando a ese cultivo y poder actuar lo antes posible. ¿Vale? Sobre todo, me gusta mucho este proyecto en el cual estamos viendo que no solamente se utilizan sensores de una característica, como sería el de agricultura, sino que estamos utilizando de agricultura, de seguridad y de Smart Water, ¿vale? Y todos ellos, ¿vale? En este caso están utilizando tecnología Wi-Fi que se conecta directamente con el router propio del invernadero y que ese router, pues a través de internet, pues lo enviará a la nube para que luego, pues, en este caso el agricultor, a través de la aplicación móvil o a través del navegador, pues pueda acceder a todos los datos de cada uno de los sensores que tiene en el invernadero. Como os he comentado, claro, lo mismo. A lo largo de los años, pues en los primeros años habíamos integrado unos sensores que, a ver, relación calidad-precio estaban bien, pero lógicamente para ciertos cultivos o ciertos parámetros, pues necesitabas ya sensores ya de marcas con mayor precisión, pues como puede ser Decagon o GIL o Apogee, que son sensores que tú vas a un agricultor y ya les suena, les conoce y está dentro de los rangos que ellos necesitan. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a los sensores es el tema de las calibraciones. Si estamos utilizando sensores de gases, los sensores de gases tienen una peculiaridad que tienen que estar calibrados para poder ofrecer un dato fidedigno. Entonces, en este caso, los sensores de gases tienen ya
calibrados de fábrica, pero esa calibración tiene también una duración, ¿vale? Que viene a estar en torno a unos 9 meses aproximadamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que después de los 9 meses tienes que volver a comprar otro sensor, ¿vale? ¿Se podría recalibrar un sensor? Pues a ver, realmente sí se podría llegar a recalibrar un sensor, pero claro, estamos hablando de que esos sensores claro, nosotros los vendemos a cualquier parte del mundo. Esos sensores tendrían que volver a Libelium, Libelium tendría que enviarlos al proveedor, volver a calibrarlos con todo el tiempo que lleva. El proveedor volvería a enviarlo recalibrado a Libelium y Libelium volvería a enviar al cliente. Con lo cual, tanto el tiempo como el dinero invertido en esa recalibración, siendo que el resultado de la recalibración es que no va a estar al 100% como si era nuevo. Entonces, la diferencia entre hacer eso y disponer de un sensor, no estamos hablando de cambiar todo el dispositivo, sino solamente, en este caso, el sensor, ¿vale? La sonda. Con lo cual, sí que sale mucho más a cuenta el decir, bueno, pues, una vez que ha tenido su vida útil, a ver, hay veces que estoy hablando de 9 meses, pero hay veces que los clientes alargan hasta 9 meses, hasta 12 meses, por ejemplo. O incluso hay algunos que han llegado a alargar más. Eso, lógicamente, eso lo verán a través de los datos que les estén ofreciendo el propio sensor en el panel, ¿no? Pero claro, una vez que pasa eso, directamente es quitar el sensor, quitar la sonda y reemplazarla por esta nueva que ya vuelve a estar con una calibración desde cero, ¿no? Ya sabes seguro que te va a durar otros 9 meses o 12 meses con una fiabilidad del 100%. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema de la alimentación, ¿vale? Habrá veces que, por ejemplo, los puedes disponer en farolas, ¿vale? Y una de dos, o utilizas tu propio panel solar, ¿vale? Para poder irlo recargando durante el día, pero también habrá posibilidad, esto ya lógicamente depende de ayuntamientos, depende de los conciertos que tienes, pues el poder utilizar la alimentación de las farolas para poder alimentar este tipo de dispositivos. ¿Vale? Entonces, habrá también sensores que consuman más que otros. Entonces, si estás utilizando monitorización en tiempo real del sensor de ruido, por ejemplo, que necesita una alimentación pues casi a 220, porque si no la batería se le iría muy rápido, o si estás monitorizando o estás enviando a través de 4G, que es uno de las conectividades que más consume, como podemos comprobar nosotros con nuestro móvil día a día, pues claro, o bien tenemos la farola conectada o tienes que utilizar a 220, porque a través del panel solar pues no va a dar la capacidad para poder recargar la batería interna. ¿Vale? Y es las dos cosas que habría que tener en cuenta también en cuanto a la parte de sensórica de gases, ¿vale? La alimentación y ver la vida útil. Por último, en cuanto al tema de la movilidad, ¿vale? Vamos a poder hablar también de proyectos en los cuales se utilizan dispositivos para poder monitorizar las MAC de los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi que tiene la gente, como pueden ser los móviles o también los manos libres de los coches, ¿vale? Con estos datos, claro, realmente te estás cogiendo la matrícula, por decirlo de alguna manera, del dispositivo, ¿vale? Pero no obtienes ninguna identificación personal de las personas, sino que simplemente vas a tener mapas de calor de cuántas personas están, en este caso, en un área y cómo se mueven, ¿no? Claro.
Esto hay que tener en cuenta la ley de protección de datos, ¿vale? Y para eso, pues bueno, ha habido muchas actualizaciones en los smartphones, que empezó sobre todo con el iPhone y luego también Android también ha sacado algunas mejoras, como es la randomización de la Mac, ¿vale? Esto realmente es, para que conocerlo a bote pronto, es el móvil tiene un identificador, ¿vale? Que ya os indico que no dicen nada de datos personales ni nada, solamente es pues, el número como sería la matrícula, ¿no? del uso del wifi. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienes esa randomización activada, cuando este dispositivo le está pidiendo al móvil, dame la matrícula, el móvil se la cambia. Le dice, no, yo soy este. Y cada X tiempo la va cambiando. Claro, también hay que jugar con que en el momento que el móvil está conectado a una wifi de un centro comercial, ahí sí que tiene que dar la matrícula verdadera para poder conectarse. Entonces, en ese caso, siempre y cuando el móvil ya está conectado a una wifi de un centro comercial, si estos dispositivos preguntan al móvil, siempre les va a dar realmente la matrícula correcta. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues para ver mapas de calor de un centro comercial, o incluso si esa persona que lleva ese móvil, pues llega un día y tienes, por ejemplo, un panel de anuncios de estos de Clear Channel o de JC de Cox, que te muestra una oferta, ¿no? De Zara, por ejemplo, ¿no? Por una empresa. Sí, vuelve al día siguiente, claro, el hombre va a seguir viendo el mismo anuncio. Entonces, en este caso, si el dispositivo lo reconoce y ve que ha vuelto, que es el mismo hombre, en el momento que está pasando por delante del anuncio, puede incluso hacer que el anuncio cambie por otro que no haya visto esta persona previamente. ¿Vale? Son cosillas que se pueden hacer con estos dispositivos. Claro, si tenemos la randomización de la Mac puesta, al darle una Mac que es la falsa, por decirlo de alguna manera, al volver al día siguiente y vas a seguir viendo el mismo anuncio porque le estás enviando otra Mac que no era la del día anterior. ¿Vale? Esto es más que nada para que lo podáis entender. Antes de continuar con el siguiente pilar, que sería el de la conectividad, quería preguntaros a vosotros por si tenéis alguna duda en este aspecto de este primer pilar de las cosas que he comentado. ¿Vale? Si tenéis alguna duda o alguna pregunta al respecto, la podéis hacer a través del chat o a través de lo de preguntas y respuestas. Bueno, si no, yo continúo. Continuamos con el siguiente pilar, ¿vale? Que sería el de conectividad. Si veo que hay alguna pregunta, pues pararé y la contestaré, ¿vale? En cuanto a la parte de conectividad, como bien os he comentado, claro, nosotros en términos generales, cuando oímos en las noticias Internet de las cosas, las conectividades de 5G, etcétera, claro, nosotros estamos muy familiarizados con ciertos tipos de conectividades, como pueden ser pues, las que veis aquí, pues el Bluetooth, que tenemos en el móvil, tenemos Wi-Fi, tenemos bueno, incluso NFC. Algunos también utilizarán NFC, por ejemplo, pues para pasar información de un móvil a otro, que es, juntando los dos móviles tienes un dispositivo, va por RFID y tienes conexión le puedes transmitir información de un dispositivo a otro a través de RFID, que realmente es la tecnología que están utilizando. Luego tenemos 4G, ¿vale? Y el resto, pues bueno, IPv6 es un protocolo de IP que funciona en los ordenadores, que tampoco no creo que
que lo conozcáis mucho en profundidad, a no ser que seáis técnicos. Y luego pues tendríamos LoRaWAN y Sigfox, que serían estas conectividades que os he comentado que han hecho sobre todo para dispositivos de Internet de las Cosas, que te permiten monitorizar, que te permiten enviar los datos, mejor dicho, a grandes distancias, ¿vale? Pero con un pequeño ancho de banda. ¿Vale? Y luego, por último, tenéis aquí Zigbee, que es un protocolo que nació también pues, hace ya unos añitos. Yo cuando entré en Libelium se había sacado en 2005, yo entré en 2007, pues en 2005 había sacado MaxStream, un módulo de comunicación basado en Zigbee, que era de 302.4, que es el que comentaremos. Lo que te permite es conectar dos dispositivos punto a punto en una distancia relativamente corta, ¿vale? Pero que puedes hacer pues como una red mallada para poder comunicarte entre varios dispositivos. Aquí tenéis la foto bueno, de la serie de protocolos, de los módulos de comunicación que podéis encontrar en el mercado. Aparte de estos, pues ya también hay unos módulos específicos, por ejemplo, para según qué tipo de mercados. Por ejemplo, KNX para el tema de domótica, pues para RS485, que lo tenemos aquí, que es muy industrial con el tema de Modbus o CAN bus, que es el utilizado para los vehículos, en los coches. ¿Vale? Hay multitud de protocolos de comunicación en el mercado. Entonces, para Internet de las Cosas nosotros nos hemos centrado principalmente en estos que veis en la pantalla, ¿vale? Que son los que bueno, se van a utilizar más comúnmente para este tipo, en entornos generales, ¿vale? En entornos específicos ya os comento que lógicamente hay muchos más protocolos, pues la mayoría suelen ser privados, ¿vale? que tienes que pagar la licencia para poder utilizarlo, tienes unas directrices que no son públicas, con lo cual, pues bueno, para poder trabajar con protocolos así más abiertamente, pues los que veis en la imagen serían los que vamos a utilizar. En cuanto a hablar de cada uno de ellos, os los voy a pasar, como tampoco me quiero extender mucho en la parte técnica, pero sí que me interesa que conozcáis las características más comunes de cada uno de los protocolos y cosas a tener en cuenta, ¿vale? Pues, cuando se crea un proyecto de Internet de las Cosas. Entonces, en este caso, para el tema de Zigbee, en el protocolo Zigbee, pues tendríamos como tres diferentes módulos, lo que sería el 802.15.4, que te va a permitir utilizarlo en todo el mundo, ¿vale? La frecuencia, lo de 2,4 GHz es la frecuencia en la que trabaja el módulo y que es válido para utilizarlo de manera internacional. Es decir, que si tú lo utilizas aquí, te vas mañana a América o te vas a Japón o te vas a Taiwán, lo vas a poder utilizar, vas a poder hacer la misma infraestructura con este módulo de comunicación, ¿vale? Lo vas a poder utilizar sin ningún tipo de impedimento porque está en una banda libre que es la de 2,4 GHz. Los otros dos funcionan con frecuencias, en este caso, de 868 o de 900, ¿vale? Que aquí ya pues hay restricciones. En Europa, por ejemplo, la de 868 es la banda legal para poder utilizar este tipo de módulos, ¿vale? En cambio, no podemos utilizar la banda de 900. ¿Por qué? Porque la banda de 900 en Europa está reservada a los protocolos de comunicación de GSM, ¿vale? Del móvil, del tema de llamadas. Entonces, para que no haya interferencias y no haya problemas legales, pues bueno, se dejan libre esta banda. ¿Qué te va a ofrecer tanto 868 como 900? Pues una comunicación de punto a punto, pero ya hablando de kilómetros, ¿vale? En torno a entre unos 4 y 8 kilómetros, ¿vale? Dependiendo de línea de vista, dependiendo de los factores que haya en el entorno, etcétera.
Posibilidades que hay con este tipo de dispositivos, pues lo que os decía, se pueden hacer, puedes tener dispositivos que vayan comunicados de un punto a otro, ¿vale? Y que te permitan hacer hasta multisalto. Es decir, puedes dispositivo a la cajita blanca, pues puede estar dentro del rango, pero este que está más alejado ya no llega directamente a la cajita blanca. Entonces, lo que hacen es hacer un multisalto, ¿vale? Se conecta a este dispositivo y este hace de repetidor para que envíe la información a la cajita blanca. Diferencias, pues principalmente de esta tabla, que es bastante técnica, ¿vale? Solamente vamos a hablar de la parte del rango, ¿vale? Para que veáis lo que puedes llegar a conectarte. Claro, esto es en las mejores condiciones y demás, que es lo que siempre te van a poner en los datasheets, ¿vale? Pero bueno, el rango pues estaría en Europa, en este caso, hasta 750 metros, ¿vale? Nosotros siempre lo utilizamos pues como un máximo de 300, 250 metros, 300, ¿vale? Línea vista, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Y en el de 868 en este caso, pues estaríamos hablando de hacer conexiones pues en torno a lo que os he comentado antes, entre unos 3-4 kilómetros, ¿vale? En cambio, el de Estados Unidos, el 900, sí que te permite hacer conexiones un poquito más, pues al tener una transmisión más grande, que sería este numerito que aparece aquí, pues te permite llegar más lejos, ¿vale? Pero todos funcionarían de la misma manera, que sería punto a punto. ¿Vale? Luego tendríamos Wi-Fi, ¿vale? Que es básicamente Wi-Fi, lo conocemos todos. Este dato sí que voy a hacer hincapié. Los 350, esto es lo que te consume. Nos ocurre a todos, ¿no? Que tenemos el móvil y cuando vamos por Wi-Fi y estamos utilizándolo pues para ver streaming o utilizando un poco más, al menos más de lo habitual, pues bueno, la batería se agota. Eso es lo que se traduce, ¿vale? Es un protocolo que está muy bien, tiene un gran ancho de banda para poder transmitir muchísima información, pero a la vez consume mucho, ¿vale? Con lo cual, el problema en este caso de este módulo, por llamarlo así, es que la distancia tampoco es muy grande, ¿vale? Y que consume bastante. Pero por contra, perdonad que vuelvo a ponerla, funciona también a 2,4, con lo cual lo puedes utilizar en cualquier territorio de manera internacional. ¿Vale? Así sería pues una estructura en la cual los nodos pues se conectan o bien a un router, ¿vale? O a un dispositivo que dispone de módulos Wi-Fi, ¿vale? Al igual que tú con tu ordenador o con el smartphone también puedes acceder a este router como accedes a tu router de casa. Y es el router el que comunica con internet y en este caso a través del router puedes enviarlo directamente. Tiene posibilidad, tiene una sección para enviarlo a una cloud específica. ¿Vale? Aquí simplemente datos un poquito más técnicos, sobre todo la parte del consumo, ¿vale? Que hemos visto que era de 350. Vamos a recordar ese número, 350, para compararlo con los que vienen a continuación. Sigfox. Sigfox es un módulo un protocolo de comunicación de gran distancia, ¿vale? Que apareció hace unos pocos años, sobre todo es ideado para esto, para tener conexiones con dispositivos inteligentes. ¿Qué te ofrece Sigfox? Pues es como Twitter, ¿vale? Tú vas a poder, a través de un fee anual, en este caso, muy, muy pequeño, que será alrededor de unos 14 euros al año por dispositivo, para que os hagáis una idea, el poder tener conectados, tener una transmisión del dispositivo a la nube de Sigfox, a la versión de Sigfox, ¿vale? Y de allí pues ya habilitar la información y pasar toda la información a un cloud. ¿Qué ocurre? Que tienen unos límites. Sigfox ofrece esta cobertura, pero tiene unos límites de envío diario. ¿Vale? Esto que eran tres envíos diarios o algo así que te limita pues, bueno, la utilización de este tipo de solución para ciertos verticales.
Para agricultura, pues, para ciertos tipos de cultivo, pues sí que te serviría. Si quieres tener monitorizado pues cómo va respondiendo, pues, si ha habido una helada o algo en el cultivo, pues bueno, con tener 3 mediciones al día, pues igual es suficiente. Si estamos monitorizando lo que es la polución en una ciudad o en algo súper en concreto que necesitas algo más tiempo real, pues igual sí, pues no es la mejor solución en este caso, ¿vale? Con esa limitación, ¿vale? Así es como trabajaría. Los nodos enviarían la información, en este caso a una antena, como hacemos como los móviles, y de la antena pues lo envía a una cloud de Sigfox a la cual tú accedes y ya recoges los datos o bien te los descargas a tu propio servidor o te habilita también como una especie de pasarela a diversas clouds. Y aquí vemos la principal ventaja. ¿Veis? El numerito este es el consumo que tiene el módulo. Wi-Fi, recordáis que era 350 miliamperios. Bueno, aquí mira, se ha reducido. Entonces estamos hablando de 7 por 7, creo, una reducción de por 7, ¿vale? En este caso. Es algo que te va a poder permitir una conexión mucho más larga, con una distancia mucho más larga, con un consumo muy bajo, ¿vale? Lógicamente tiene la limitación que hemos comentado del tema de envío. LoRaWAN sería el otro protocolo de comunicaciones que también está presente en Internet de las cosas, ¿vale? Que te va a permitir hacer conexiones también de larga distancia, ¿vale? Pero con un poquito ancho de banda. LoRaWAN fue el protocolo que utilizamos en esta acción que fuimos al Moncayo, a escalar el Moncayo, y se hizo una conexión a las 4 torres de una red de LoRaWAN que hay en cloud, que se llama The Things Network, que tiene 4 torres, y desde el Moncayo se conectó a las 4 que había. Estamos hablando de una conexión de 80 kilómetros de distancia, con lo cual, para que veáis las posibilidades que tienes con este tipo de conexiones. Claro, ¿qué aplicación tiene esto? Pues en cultivos, en sitios donde no hay conectividad, el poder poner dispositivos nodos con este tipo de conectividad y que luego en el pueblo que haya cerca, pues, o sea, a 3-4 kilómetros, que ahí sí que tenga ya pues conectividad a través de red telefónica o incluso red celular, pues que puedas hacer un enlace de unión entre los nodos que están en tu cultivo, ¿vale? Y esta base station que sí que ya tendría conectividad porque estaría dentro del pueblo, ¿no? Entonces, puedes llegar, pues, como hemos comentado, normalmente cuando hablamos de LoRaWAN estamos hablando de unos 16 kilómetros, 20 kilómetros línea vista, pero bueno, visto lo visto, hasta 80 kilómetros conseguimos hacer unas conexiones desde el Moncayo, ¿vale? La arquitectura muy parecida a la de Sigfox. Necesitas aquí un gateway de LoRaWAN que te va a permitir acceder a un cloud o a un portal de LoRaWAN en el cual tú luego vas a poder descargarlo a tu propio servidor o enviarlo a un cloud. ¿Vale? Lo mismo, el consumo, estamos viendo que incluso es menor que Sigfox. Estamos hablando de Sigfox era 51 miliamperios, aquí estamos hablando de 38,9 miliamperios. ¿Vale? Si lo comparamos ya con Wi-Fi, estamos hablando de casi 10 veces, ¿vale? Eran 350, casi 10 veces menos el consumo que tenía con Wi-Fi, y el rango, por lo que veis aquí, pues bueno, más de 15 kilómetros. Tampoco vamos a especificar que 80 porque es algo que en las mejores condiciones, lógicamente. ¿Vale? Y por último, así de comunicación en celular, estaríamos hablando de 4G. Lógicamente es un protocolo que todos conocemos muy bien, conocemos cómo funciona, que están los nodos conectándose a la antena. Y aquí, pues, sobre todo, indicar
que para ciertos territorios pues necesitas tener un módulo, tener diferentes versiones, ¿vale? Una versión pues, para Europa, otra versión para Estados Unidos y otra versión para Australia. En cuanto a la parte de consumo, pues bueno, solamente encendido ya te consume 100 miliamperios y con la transmisión sube a 400 miliamperios, incluso más que lo que consumía el Wi-Fi, ¿vale? Claro, con 4G estamos seguros de que la cobertura que tienes a nivel nacional pues es inmensa, con lo cual es uno de los candidatos a utilizar dentro de los proyectos de Internet de las cosas, pero sobre todo por las características que tiene, la cobertura que tiene en los países, ¿no? En contra, ¿qué tiene? Pues el consumo. El consumo que vas a necesitar, sobre todo, que tener una fuente de alimentación cercana, ¿vale? Esto, pues, si estás en una ciudad, pues, lógicamente, puedes utilizar tranquilamente 4G, siendo que lo vas a poder conectar a farolas, lo vas a poder conectar directamente a una red de 220. Si estamos hablando de utilizar este tipo de conectividades en cultivos o en smart water, en lagos, etcétera, claro, hay que tener mucho cuidado, hay que saber exactamente o configurar muy bien estos dispositivos para que el envío de mensajes no se convierta en un decrecimiento muy grande de la batería, ¿vale? Y que la recarga a través de los paneles solares pues sea la adecuada. Una vez que hemos acabado con la parte de comunicación inalámbrico, también damos paso a comunicación pues ya cableado. En este caso estaríamos hablando de versiones de protocolos industriales que se utilizan en industria, que estarían RS232, RS485, 420 y Campus. Efectivamente, los dos primeros, RS232 y 485, utilizan el protocolo Modbus, que es un protocolo que se utiliza para hacer conexiones o para hablar entre las máquinas, sobre todo máquinas industriales. ¿Y qué es lo que te va a permitir este tipo de dispositivos? Pues vas a poder hacer que hable por ejemplo, con máquinas de aire acondicionado, pues para conocer el consumo de la máquina, o si, por ejemplo, máquinas que están instaladas en una industria y tienen que centralizar la información en un PLC, en una máquina central, pues que puedan ser conectadas inalámbricamente, ¿vale? Y te evites hacer el cableado directamente de las máquinas al PLC. ¿Qué te permite también? Conectar o bien las máquinas que están dispersas en la industria, como el propio PLC, la máquina central, conectarlas con el cloud, de manera que toda la información que se maneja a través del display o a través del puerto de salida, que normalmente pues el técnico de mantenimiento va con un ordenador y se descargan los datos manualmente en ese ordenador, pues que se pueda hacer de manera automática, que se pueda enviar a un cloud y ya el técnico de mantenimiento desde el acceso a ese cloud ya puede revisar toda esta información. ¿Vale? ¿Qué posibilidades te permiten los dispositivos de Internet de las Cosas? Pues una de las grandes posibilidades es el mezclar conectividades, el llegar a un punto, a un proyecto en el cual, bueno, pues la extensión que tiene el área, en este caso de un cultivo de kiwis, que parte del cultivo sí que tenga conectividad de Sigfox, por ejemplo, como ocurría aquí, y que parte del cultivo no. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces en esta situación? Pues hombre, ya hemos visto que Sigfox es un protocolo que te permite enviar la trama pues, X veces al día, ¿vale? Y que tiene un consumo muy, muy, muy bajo. Con lo cual, bueno, pues todo lo que puedas hacer a través de este protocolo para evitar un consumo alto y para los trámites, para la información que te va a enviar al cloud, pues es suficiente. Pues toda la parte todo
la extensión que puedas utilizar con Swift, pues perfecto. Toda aquella que no puedas utilizar, pues bueno, puedes utilizar otro nodo, ¿vale? Con los mismos sensores que estás utilizando en el que estás utilizando Sigfox, ¿vale? Pero en este caso utilizarás 3G o 4G para enviar la información al mismo cloud. Al final, el agricultor para el agricultor es transparente. El agricultor se va a conectar directamente a la nube y va a ver solamente los datos, ¿vale? A él no le importa si estás utilizando Cisco, si estás utilizando 4G o Wi-Fi, lo que sea. ¿Vale? Él lo que quiere es tener los datos de su cultivo. La forma de cómo le hagas llegar los datos es, para él le da, en teoría, más o menos igual. Lógicamente hay que optimizar lo que hablábamos antes, lo que comentaba José, ¿no? Es el tema de esa inversión, ¿no? Pues vamos a ver, lógicamente, que la inversión, tanto en sensórica como en hardware, como luego ese fee que vas a tener que pagar recursivamente, recurrentemente en los meses siguientes por la utilización del cloud o por la utilización de un cierto tipo de tecnologías, pues lógicamente que sea lo más óptimo posible. ¿Vale? Entonces, dando eso, pues si hay posibilidad de optimizarlo, aunque sea cambiando el protocolo de comunicación, que te lo permitan, ¿no? Y para terminar con la parte de conectividad, cosas a tener en cuenta. Certificaciones. La certificación de los dispositivos es muy importante, bueno, sobre todo yo viniendo de la parte de, como ha dicho Alberto, de llevar la tienda online de Cooking Hacks, que estaba dirigida a makers, a un sector que, bueno, que realmente pues, para hacer los pilotos, para hacer los proyectos, pues tampoco el tema de certificaciones no es algo que importa, ¿no? Pero en el momento que ya empiezas a trabajar en licitaciones, empiezas a trabajar en proyectos con empresas, con industria, ya necesitas pues una aprobación, ¿vale? De que el dispositivo que estás instalando es seguro y que lógicamente cumple con la normativa legal. ¿Qué ocurre? Que esas certificaciones, pues bueno, tenemos el CE aquí en Europa, pero si vas a instalar en Estados Unidos necesitas el FCC o el IP. Si utilizas el 4G en Estados Unidos necesitas el PTCRB o el AT&T para poder utilizar ese tipo de redes. O si vas a Brasil, quieres trabajar en Brasil, necesitas el Anatel, ¿vale? Para poder trabajar en esa red. Son cosas que hay que tener en cuenta cuando tú lanzas un producto al mercado en este caso, de las cosas, pero es lógicamente equivalente para cualquier tipo de producto que lances al mercado, ¿vale? Hay cosas a tener en cuenta. Lógicamente, si tienes un proyecto y vas a utilizar productos, hay que ver también, dependiendo lógicamente del proyecto que vaya a ser, si es un proyecto piloto de universidad o si es un proyecto ya grande, pues hay que tener en cuenta también este tipo de certificaciones. Y lo segundo que vamos a tener que tener en cuenta es las frecuencias a las que trabajan en cada para que os hagáis. Aquí aparecen 5 módulos distintos. Realmente ahora tenemos 6, ¿vale? Porque hemos añadido LoRaWAN Japón, ¿vale? Que cada uno trabaja en una frecuencia porque así o sea, si no, no se puede trabajar en ese país. Por ejemplo, si vas a Estados Unidos, te permiten trabajar en un rango de frecuencias que va de 902 a 928. Pero si vas a Australia, no puedes ir con el rango de Estados Unidos, porque de 902 a 915 es ilegal trabajar, con lo cual no puedes entrar con un dispositivo que sí que pueda permitir trabajar en esa frecuencia, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, en ese aspecto se ha tenido que desglosar, ¿vale? Y tenemos diferentes módulos específicos para poder trabajar de manera más o menos internacional, ¿no? O sea, para cada mercado pues vas a tener que utilizar un módulo. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando trabajas de manera internacional, ¿vale? Para tener las cosas, tanto si es LoRaWAN como si es cualquier otro
tipo de conectividad, pues hay que ver, hay que cumplir, hay que ver la normativa que tiene cada país y en este caso, pues, lógicamente cumplir. Eso en cuanto al segundo pilar. No sé si tendríais alguna pregunta respecto a la conectividad o a la conectividad y sensores. Si no, continuaría con la parte del cloud y dejamos si no las preguntas para el final. Aprovecho, David, para decirte que a veces se oyen un poco de ruidos en el micrófono. No sé si es que golpea con algo o... Vale, vale. Disculpa, pues igual, no sé. A ver, y si te quitas los cascos un segundito, a ver. No, sin los cascos es que... Es que se oye todo el rato como ruidos. ¿Me oís ahora? Pero ahora oímos mucho ruido de fondo, como... A ver. A ver, ¿ahora me oyes? Mal. Vale, espera un momentito a ver si puedo hacer algo. Disculparéis. No pasa nada. A ver si puedo... ¿Así? ¿Mejor? Así, fenomenal. ¿Sí? Vale, Sí, vale, vale. genial. Vale, pues voy a intentar... Gracias. Que tenía... Nada, cosas de informática. Que tenía el volumen del micrófono igual un poquito más alto de lo normal, por eso. Ahora me escucháis bien, ¿verdad? Se oyen aún interferencias, pero bueno. Espera, a ver si puedo... A ver, ahora. A ver, habla un poquito. ¿Ahora qué tal? ¿Ahora mejor? Sí, un poco mejor, sí. Vale. Gracias. Nada. Oye, ya perdonaréis. Vale, pues nada, lo comentado. Vamos a continuar entonces con la parte de plataforma cloud y ya entraremos a explicar pues cada uno de los casos de éxito que os he comentado así al principio, pues para que tengáis una idea global de cómo el Internet de las cosas pues, se ha podido utilizar en casos reales. ¿Vale? En cuanto al último pilar, el pilar de las plataformas cloud, pues aquí en la imagen pues veis algunos de los que más se están utilizando, pues como veréis en empresas grandes pues, como Microsoft, Amazon o IBM, ¿vale? Y Telefónica, pues, en el cloud, pues vamos a disponer de numerosas empresas que ofrecen sus propias clouds, algunas que ofrecen incluso su propio servidor como cloud, ¿vale? Y otras que se basan en un cloud existente. Es decir, por ejemplo, tendremos empresas que lo que hacen es, por ejemplo, el Grupo Integra, ¿vale? Con el programa de Agrotech, por ejemplo, un poco de difusión también, esta iniciativa que se ha hecho desde Cibercaja para agricultura, con una plataforma en la cual el dashboard ofrece estos datos, está basado en Microsoft Azure, ¿vale? En este caso, integra, pues, utiliza Microsoft como motor de su cloud. Pero habrá otras empresas que ofrecen su propia cloud, la y demás. Entonces aquí tendremos, por un lado, empresas que te dan un cloud de forma genérica para que no especializados en ningún vertical en concreto, ¿vale? Es decir, que tú vas a poder enviar tanto tramas de agricultura como tramas de smart cities, como tramas de lo que sea, ¿vale? Y tú te vas a poder configurar a través de add-ons, ¿vale? O de widgets, ese panel de control como tú quieras, ¿vale? Y ya si tú quieres combinar, por ejemplo, temas de agricultura con Smart Cities y demás, pues puedes utilizar cualquiera de estos de arriba que te van que no están especializados en nada. En cambio, estos Solution Partner ofrecen soluciones cloud, ¿vale? Pero ya enfocados en un vertical en concreto, ¿vale? Es el caso, por ejemplo, de el Mitel. El Mitel es un partner que ofrece una solución, pero verticalizada en cultivos. Además,
no solamente es una solución solamente de agricultura, sino justo pues hay uno de viñedos, otra de berries, ¿vale? Otra de horticultura, o sea, tienen ya algo específico. Agnofate, pues lo mismo, tiene una plataforma solo de agricultura. En cambio, pues bueno, Aridea sí que tendría dos realmente, ¿vale? Pero tiene una muy enfocada para el tema de agua y otra enfocada para citrus, ¿vale? Y así, por ejemplo, por terminar, estaría muy enfocado con soluciones de agua. Por otro lado, tenemos también partners de conectividad, como es el Loriot, ¿vale? Que el Loriot utiliza el protocolo de LoRaWAN para comunicarse con los dispositivos y ellos lo que ofrecen es una capa de configuración para que te sea mucho más fácil la gestión de los dispositivos que tienes conectados, ¿vale? Entonces, ellos están especializados, trabajan pues codo con LoRaWAN para poder ofrecer esta solución y que la configuración pues, sea lo más sencillo posible, ¿vale? Lo mismo, Sigfox pues también tiene su propio dashboard y ya está verticalizado, pero ellos mismos ya ofrecen la conectividad, ¿vale? Y Tele2 también, aquí en España fue conocido mucho hace varios años y en el centro de Europa también trabaja mucho con esta compañía, pues lo mismo, también ofrece un servicio cloud, ¿vale? Que además de su propia conectividad. Es decir, ellos, pues, si por ejemplo utilizan nodos que tengan ya conectividad con 4G, pues ofrecen ya directamente la SIM, ¿no? Para que la configuración sea muchísimo más sencilla y que vaya directamente toda la información a los servidores de Tele2 y que utilices esa plataforma, ¿vale? A rasgos generales, pues este sería el ecosistema de partners que os podéis encontrar, ¿vale? Aquí vais a ver nombres de los partners pues, más importantes que hay dentro del mundo de Internet de las Cosas, ofreciendo esa capa de almacenamiento y también de análisis de datos, ¿vale? De procesamiento y análisis de datos de todos los datos que les van viniendo de los diferentes dispositivos de Internet de las Cosas. En este caso, Libelium también ha ofrecido en esta apertura al mundo cloud, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Hemos pasado de, como os había comentado, de ser una empresa meramente de hardware, sino también a hacer nuestros pinitos con temas de cloud. Lo que hemos creado inicialmente es una pasarela cloud, ¿vale? Que te va a permitir conectar todos los dispositivos a nuestro bridge, a esta pasarela, y desde esta pasarela enviarlo al último cloud final. Es decir, que tú tienes un acuerdo con Microsoft, ¿vale? Pues todos los dispositivos pasan por aquí, por Libelium, abres la puerta a Microsoft y toda la información que le llega aquí la envía automáticamente a Microsoft Azure, ¿vale? A tu cuenta de Microsoft Azure. ¿Qué ocurre? Pues imaginaros un despliegue de 1000 nodos en temas de cities, sobre todo, que es donde monitorizan mucho el tema de gases y puede estar monitorizado todo esto y en la licitación inicialmente que exijan, ¿vale? Pues un cloud en concreto, ¿vale? Vamos a indicar, por ejemplo, que es el de Microsoft. Claro, todos los nodos van conectados, en este caso, a Libelium Cloud Bridge, ¿vale? Y aquí abrimos la pasarela y toda la información de esos 1000 nodos es enviada a Microsoft Azure, ¿vale? Si después del convenio de licitación, después de los 2 años, por ejemplo, que tienen de permiso, ellos reciben una oferta mejor de otro cloud, ¿vale? Para poder alojar los datos y quieren cambiar. Si se ha pasado por aquí, por el Libelium Cloud Bridge, es tan fácil como abrir la puerta del IBM Cloud Bridge y entonces, desde entonces, esos 1000 nodos automáticamente están enviando, claro, se cierra la puerta de Microsoft y enviarán al de IBM. ¿Qué ocurre? Si no se hubiera hecho así, ¿vale? Tendrías que ir nodo por nodo
en esos 1000 nodos y reprogramarlos uno a uno para que apuntase directamente a la nube de IBM en vez de a la de Microsoft, ¿vale? Entonces, esa es una ventaja que hemos visto pues, a la hora de utilizarlo en proyectos de gran envergadura, donde muchos nodos pues, pueden ser susceptibles de que, bueno, con el paso del tiempo, pues que cambien, ¿no? de una nube a otra. Y luego, lógicamente, la sencillez, que es pues, tanto habilitarlo como deshabilitar el paso de una información a una nube o a otra. ¿Vale? Y ahora es cuando vamos a comenzar con la parte de los casos de estudio, ¿vale? Os voy a nombrar pues, esos casos que hemos visto al principio, para que veáis exactamente pues, bueno, cómo se ha utilizado esta tecnología, estos dispositivos de Internet de las cosas, en casos reales y cómo lo han enfocado, en este caso, los diferentes partners, los diferentes clientes, para poder utilizar una conectividad u otra, o un cloud u otro, etcétera, ¿vale? Como veréis, en todos los casos de éxito que voy a nombrar, se van a cumplir los 3 pilares fundamentales que hemos comentado a lo largo de esta sesión, que era la de sensórica, conectividad y cloud. Claro, cuando hablamos de un proyecto de Smart Cities, siempre pues, estamos hablando de automatización, de inteligencia artificial, compresión de datos, sensórica y analítica, ¿vale? ¿Qué es lo que debe ser, qué es lo que puede ser medido? Pues bueno, la polución ambiental, niveles de ruido, niveles de basura, el tema de la luz, consumo de luz, parking, monitorización de edificios, de las estructuras, monitorización de los sistemas de calor, de climatización de los diferentes edificios o diferentes centros, ¿vale? Patrones de movilidad de las personas y también el tema de parques y jardines, ¿vale? Aunque estamos hablando de proyectos de Smart Cities, no olvidemos que una gran parte de la ciudad es también bueno, el territorio verde, ¿vale? Que se puede monitorizar con soluciones de agricultura. Las principales aplicaciones que estaríamos hablando pues serían pues, calidad del aire, polución, medio ambiente, industria y, en este caso, también farming, ¿vale? De granjas y agricultura. En cuanto al proyecto, este ha sido la primera slide que os he enseñado, el proyecto del puerto de Polonia, ¿vale? En el cual, pues bueno, quería ver exactamente pues todo el trajín, todo el transporte que había en el puerto, cómo afectaba a la propia ciudad, ¿no? Pues en este caso, monitorizaron ciertos tipos de gases, pues la temperatura ambiental, con la humedad y la presión, el amonio, el sulfato de hidrógeno y la fosfina, ¿vale? Además de poner una estación meteorológica que te midiese también la dirección del viento, la intensidad del viento y la lluvia, el pluviómetro. ¿Para qué es importante el tener la dirección del viento y la velocidad del viento? Para ver también cómo se propaga, ¿vale? Esos gases que se van a medir en un cierto punto, ¿vale? Se están midiendo en el puerto, hacia dónde se está propagando y con qué velocidad se va a propagar, ¿vale? Esto, lógicamente, en la parte de incendios forestales es muy similar. Tú vas a monitorizar pues, el CO, CO2, y si tienes una estación meteorológica te va a indicar hacia dónde se puede propagar el incendio. ¿Vale? En la infografía que veis arriba, pues bueno, es muy significativa. En este caso, veis que los nodos, pues en este caso estarían puestos en el puerto, ¿vale? Para monitorizar los diferentes gases, la diferente polución ambiental que hay en el puerto, ¿vale? Derivada de los barcos que están llegando de carga. A través de 4G se conecta a un router, ¿vale? Y este router, a través de MQTT, que es un servicio estándar que existe en los clouds, en este caso se conecta a una cloud propietaria,
esto es lo que os he comentado antes. Tendremos clouds que serán más públicas, por decirlo de alguna manera, pues como, hablando de público, como clouds que tú vas a poder acceder, pagamos bill, lógicamente, de Azure o Amazon, etcétera, que tú vas a poder configurar como quieras. Luego tienes clouds propietarias, que es esa cloud que la empresa va a poner a disposición, en este caso, del Ayuntamiento de Gans, para poder emitir todo el informe de esa polución que está viendo. Aquí veis el panel de control, ¿vale? Está en polaco, ¿vale? Así que, bueno, el que sea polaco, pues perfecto. Con la diferente información de los sensores y ver exactamente, bueno, si está en según qué puntos, pues están bien, están controlados, cierto tipo de parámetros, o en este caso, pues el tema de la fosfina no, ¿vale? En este caso la amonia está en los 4 puntos que tienen de referencia. Está todo ok, ¿vale? Pero aquí hay pues, unos parámetros que en 2 puntos pues, bueno, deberían de ser controlados. Entonces, ya directamente en el panel se crean alertas y ya pueden ver, actuar en consecuencia. Aquí unas fotos del desarrollo para que veáis cómo se hizo la instalación, ¿vale? Y es ahí el puerto al fondo y aquí tenemos el nodo. Uno de los nodos. El proyecto de Smart Parking que os había comentado de las estaciones de recarga eléctrica, ¿vale? Este proyecto se hizo en Varese, en Italia, en Norte de Italia, ¿vale? Y lo que se quería medir realmente es crear una alerta de cuándo el coche había sido recargado. Entonces, para eso, por un lado, monitoriza el estado del slot, si está libre o está ocupado, ¿vale? Si está ocupado, pues ya se configuraba con un usuario, etcétera, para que en el momento que su coche estaba recargado, pues le llegase una alerta. Entonces, en este caso, a través del LoRaWAN, por un lado, a la Base Station le llegaba la información de si está ocupado o no y también el estado de la recarga, ¿vale? Y el dispositivo, la Base Station de LoRaWAN, tiene ya 4G, ¿vale? Para poder hacer dentro, pues, tener un servicio, un programita para poder enviar este tipo de alertas. Y aquí unas fotos, bueno, de cómo funcionaba. En cuanto a los patrones de movilidad, voy a hablar de dos casos exclusivamente. Uno, en una tienda de Brico de Pot, ¿vale? En Tarragona, en el cual se monitoriza, pues, bueno, se hacen mapas de calor de las personas, de cómo están moviendo las personas dentro de la tienda para facilitar, bueno, la puesta, el poner las ofertas o el ver qué productos son los más atractivos a los clientes, ¿vale? O ver si, por ejemplo, alguna estrategia de marketing en cuanto a ofertas y demás está teniendo éxito, ¿vale? Y para ello, pues bueno, en este caso, pues un cliente, GoToDigital, en Tarragona, puso 4 dispositivos de monitorización de Metro Scanner, ¿vale? Que monitorizaba a través de Bluetooth y Wi-Fi, lo que os había comentado antes, la matrícula de los móviles. Para ello, veis aquí un mapa de la tienda y cómo estaban haciendo aquí los mapas de calor. Las zonas ya más azules es la parte donde más concentración de gente o más cerca está la gente y durante más tiempo, ¿vale? Con lo cual, aquí podéis ver, pues bueno, esta parte sería la de cajas, que es la que más tiempo está la gente, y luego, pues, cómo más o menos se va moviendo la gente a través de la tienda, ¿vale? Tenían tiempos, información de mapa de calor, análisis por segmentación basados en el comportamiento del cliente. Incluso tenían también un chatbot, ¿vale? Que tenían en la propia aplicación de la tienda, porque esto
estaba unido también con una aplicación que ofrecía Brico de Bot, en el cual le saltaba a la gente en el móvil, si la tenían descargada, para ayuda, ¿vale? En el caso de que estuvieran en algún punto pues más tiempo de lo debido y demás, pues está buscando lo que está encontrando lo que está buscando, o algún sitio de ayuda, ¿no? Un servicio de ayuda. Y luego, pues bueno, para monitorización interna del tipo de pod, pues ver exactamente pues cuánta gente pues ha detectado, cuál ha sido la estancia media de esos visitantes, cuáles han sido las zonas pues, donde más han estado, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver cómo se conectaban los dispositivos, ¿vale? En lo alto en la parte de arriba de la tienda, ¿vale? Y estaban en 4 puntos. Y aquí veis, por ejemplo, a través de la aplicación de Telegram, el brico asesor, en el cual pues, le daba también la información de la tienda. El otro caso que hicimos a través de Grupo Integra, en este caso, fue a través de la Expo, a través de Grupo Integra, utilizando los mismos dispositivos que se han utilizado en Brico de Pod, pero en este caso al aire libre. En este caso fue en el parque de la Expo y fue para monitorizar exactamente pues, a ver cuántas personas paseaban hacían un uso del parque del agua y la estancia media aproximadamente de los transeúntes en estas instalaciones. Aquí podéis ver el dashboard que ofrece Grupo Integra, en el cual se puede ver pues, bueno, cuántas personas habían pasado, hasta vehículos, porque cuando estamos hablando de dispositivos de Bluetooth, claro, siempre pensamos en el móvil, pero claro, en los vehículos también tenemos manos libres y las manos libres van con Bluetooth. Y además, cuando tú conectas en manos libres del coche, puedes ver que hasta tiene un icono diferente. Eso significa que en toda la matrícula, en la cartera de números que tiene la matrícula, tú puedes detectar si es un manos libres de coche o si es un teléfono, ¿vale? Con lo cual, basándose en esta información, pues puedes detectar cuántos de los móviles o de las matrículas detectadas son personas y cuántas son vehículos, ¿vale? Con eso, pues, hicieron también el tiempo medio de estancia en el parque de la Expo y luego, lógicamente, el tiempo total en el que se ha hecho todas las mediciones. Con Grupo Integra, pues bueno, también habíamos hecho, pasándonos ya a la parte rural, ¿vale? A la parte de agricultura, hablaremos de 2 proyectos. Uno, hecho con Grupo Integra, que es el de Agrotech, que vamos a monitorizar la parte de agricultura, la parte de viñedos. Y el último caso que hablaré será la parte de piscifactorías que habíamos comentado antes, ¿vale? En este caso, en Grupo Integra hizo los 2 primeros pilotos de Agrotech, que son los que se muestran a continuación, se hicieron en Fraga y en Alfamén, en el cual, pues bueno, se monitorizaron dos viñedos a través de monitorización de temperatura, humedad y presión y humedad de suelo, y a través de 4G se enviaba la información, en este caso, al Export Cloud Server, que está basado en Microsoft, como se había comentado, ¿vale? Para sensórica, que sería el primer pilar, pues hemos utilizado temperatura, humedad y presión, medición de humedad del suelo y las condiciones de estación meteorológica, como pueden ser las de dirección del viento, como pueden ser aquí, dirección del viento, intensidad del viento y el pluviómetro, intensidad de lluvia. Todo eso con un panel solar para ir recargando la información, y los datos iban, la programación del dispositivo fue optimizada para que a través de 4G pues no consumiese del todo, teniendo cuidado con cuántas veces ibas a enviarle la información, ¿vale? El segundo pilar ya lo he comentado, era 4G, y el tercer pilar
que era el cloud, pues en este caso estamos hablando del cloud de Effort, ¿vale? Basado en Microsoft Azure. Y aquí puedes ver pues, realmente la solución que le llega al agricultor, ¿vale? Porque es que el agricultor, cuando estamos hablando de soluciones de IoT, siempre se piensa, no, claro, tú me puedes dar la información de muchísimos parámetros, pero él lo que no quiere es tener una Excel en la cual se vean todos los parámetros, sino que él lo que necesita saber es, vamos a ver, si yo estoy cultivando almendras, estoy cultivando brócoli, etcétera, yo quiero saber pues qué temperatura hay, cuándo tengo que regar, cuándo tengo que cosechar, qué enfermedades tiene mi cultivo, ¿vale? Ese tipo de información son las que a través de un panel de control y a través de, sobre todo, trabajando con ingenieros agrónomos, pues puedes dotar de valor a todos esos parámetros que estás midiendo, ¿vale? Con una correlación de parámetros tú vas a poder determinar si el cultivo pues, tiene una enfermedad u otra, si hace falta regar más o menos, si hay que echar fertilizante o no, ¿vale? Ese tipo de información es la que realmente necesita, en este caso, el agricultor. Y para ello, lógicamente, no se le puede ofrecer una solución basada en una Excel con datos, sino que tienes que ir con unos datos ya, pues, o bien con históricos, con datos ya de información que al agricultor le va a parecer ya valioso, ¿vale? Porque es lo que él necesita para tener su cultivo sano, ¿vale? Y optimizar toda la producción que tenga en él. Lo mismo con el tema de las piscifactorías. Como hemos comentado antes, en Irán hicimos un proyecto a través de ASM, es un partner que tenemos, en el cual pues, bueno, se monitorizó en un lago, ¿vale? En una piscifactoría, la información de lo que os he comentado antes, amonio, nitritos y nitratos. Claro, en este caso, de no tener nada controlado a tener a controlar los parámetros que realmente están dañando esa producción en la piscifactoría, ¿vale? Hicieron que la reducción fuera de alrededor de un 30, entre un 30 y un 40% de lo que había muerto antes, pues hubo una reducción de un 30 al 40%, ¿vale? Con lo cual se tradujo lógicamente en un incremento de la productividad. Para que veáis, en este caso, los sensores se conectaban a través de LoRaWAN a una base station de LoRaWAN y a través de la base station se conectaban por 3G a un cloud de otro partner que se llama Zenplus. Y para que veáis, claro, esto que os comentaba antes, tenemos piscifactorías como era la de Vietnam, que estaba en un entorno pues, más controlado, donde el dispositivo pues está fijo en un tanque y hay personal de mantenimiento que puede trabajar y puede recalibrar los sensores o hacer los procesos de mantenimiento, pero imaginaros en una piscifactoría como esta, en la cual pues bueno, se están utilizando realmente drones acuáticos, ¿no? A modo de casi como boyas, ¿vale? En el cual pues tienen que estar monitorizando la información de ese lago. Claro, es lo que hablábamos antes. Si vamos con sensores de membrana y diariamente tengo que estar calibrando, pues no sé yo si me ofrece mucha ventaja. En cambio, si vamos con sensores ya ópticos, que ya te permiten una calibración cada 3 o 4 meses, ahora sí que ya podemos hablar de una solución completamente smart, ¿vale? y inteligente para que se pueda ser completamente autónoma. Y en principio, pues, bueno, esta ha sido la información que os he querido compartir. Espero que os haya sido útil